En el calentamiento estábamos hablando de Julio Verne y de cómo él pudo visualizar posibles razones, algunos dicen que el doble cuántico y demás, qué era lo que iba a suceder a futuro. Y ciertamente él fue quien puso a pensar, probablemente a niños, probablemente a adolescentes, y a generar posibles soluciones de acuerdo a toda esa, llamémosle, imaginación tan fascinante que tuvo y probablemente muchos programas hoy en día, y yo creo que es más de uno, la verdad, están haciendo lo mismo con los chiquitines, así que enhorabuena porque van a venir con soluciones a cosas a las que en este momento no tenemos solución aún. Así que pongámosle cuidado a nuestros pensamientos. Puede que haya alguna respuesta interesante por allí y resolvemos alguno o muchos problemas. ¿Qué sabe uno, no? Criptografía. Criptografía en riesgo. ¿Será que nuestros datos podrían ser violentados? ¿Será que va a haber en algún momento alguna facilidad para poder llegar a ellos? ¿Habrá alguna empresa o habrá algunas empresas comprando datos para cuando esto suceda? Este y otros temas vamos a tratar aquí en Tecnoverso, donde dialogamos de temas y de paradigmas tecnológicos. Soy Ariel Spi, su anfitrión. Bienvenidos. Y aquí mi compañero de programa, el señor Jorge Sauri, quien es máster en inteligencia artificial. Y voy de nueva cuenta con la pregunta. Jorge, ¿la criptografía está medio floja o podría estarlo en algún momento? Y explícanos de qué va eso de la criptografía para ver si nos tenemos que preocupar o no. Bienvenido y gracias por estar acá. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Un gusto. estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Pues mira, sí, está muy interesante lo que platicas, ¿no? La criptografía en sí básicamente es una técnica que se ha utilizado en las comunicaciones, ¿no? En general, para codificar mensajes, ¿no? Codificar mensajes o codificar información para que tú elijas quién la puede leer. O sea, eso no es nuevo. De hecho, creo que una de las claves que ayudaron al desarrollo y a la revolución de la computación que hoy conocemos viene de ahí, ¿no? Con la ENIAC. No sé si tú ves la historia de Turing y todo esto, ¿no? Incluso hay una película que sacaron. Bueno, de ahí viene, ¿no? Podemos llamarlos los padres de la computación, bueno, Sí, tradicional, podríamos exacto. llamarle, porque ahora se habla de esta computación que conocemos como tradicional, ¿no? Ujú, exacto, ¿no? Entonces, básicamente ellos necesitaban construir una máquina que hiciera cómputo que un humano no puede hacer, y eso con la única misión de quebrar una clave de encriptación, o sea, de codificar mensajes que mandaban los nazis, ¿no? Esa era básicamente la misión, el objetivo de esto, ¿no? Y lo lograron, bueno, lo logró Turing, ¿no? Con su máquina de Turing. Entonces, es algo que desde siempre, desde los inicios, ¿no? Esa necesidad de ocultar información para que la lea solo quien debe leerla, ¿no? O en el caso, pues, de hoy en día, pues hablamos de la encriptación de mensajes, ¿no? ¿Cómo en dónde? Cuéntanos. Sí, como las aplicaciones de mensajería, por ejemplo, ¿no? No sé si han visto, pero ese mensajito que sale de que el código de seguridad ha cambiado, ¿no? Que sale cada rato entre contactos, se refiere a esas claves de encriptación, o sea, y la dichosa es el cifrado de extremo a extremo se refiere a eso también. Es decir, Dig- digámoslo así para que el mensaje que yo te envío a ti no quede libre para que otra persona lo pueda tomar, digámoslo así. ¿Lo entendí sí, bien? para que, digamos, el mensaje sí lo puede interceptar, pero solo el destinatario y el que envía el mensaje lo pueden leer, ¿no? Ese es el cifrado, la criptografía o la encriptación de mensajes. Por eso cuando tú abres un chat, te dice ahí, este chat está cifrado de extremo a extremo, lo que significa que, en teoría,
el mensaje no viaja, digamos así, plano y llano, sino viaja codificado. O sea, si alguien interceptara ese mensaje, vería basura, está Viaja, distorsionado. viaja asegurado, si se quiere, para que cualquier tercero no pueda decodificarlo, al menos con facilidad, o a lo Ujú, mejor y del todo no pueda, y el mensaje que yo te envío a ti va seguro, digámoslo así. exacto. Entonces, la base de la criptografía o de la encriptación tiene que ver con esa capacidad de eh, traducir información o cambiarle de forma en su trayecto de un punto A a un punto B, y poder o tener la capacidad de regresarlo a su forma original para que sea legible. Básicamente esa es la base de la La encriptación. ciencia, digamos, claro. Y puedes usar analogías muy simples. La más clara, yo creo, es el lenguaje. El lenguaje, o sea, si tú, por ejemplo, si dos personas están en una misma habitación que tú, hablando alemán, y tú no sabes alemán, el mensaje está cifrado para ti. O sea, tú puedes interceptar el mensaje, sí, pero no es legible para ti. Tú no hablas alemán. El código en el que está cifrado el mensaje solo lo entienden los dos interlocutores alemanes y tú no. Entonces, digamos que el idioma, hay una serie de reglas que es la gramática alemana, ¿no? Que digamos que viene siendo la llave pública o la llave que desencripta o que descifra ese mensaje para ti. Entonces, imagínate ahora que solamente esas dos personas en todo el mundo hablan alemán, nadie más, y solo ellos conocen la gramática alemana y ninguna otra persona más. Entonces, ese mensaje está encriptado para ellos dos nada más. Quien quiera entender el mensaje no va a poder, a menos que ellos les den la llave, digamos, no sé, el diccionario alemán. Entonces, viéndolo de esa manera, eso es a grosso modo encriptar. O sea, es transformar información de una forma a una forma A a una forma B, y que las personas que eh, tengan el permiso para leer esa información, conozcan esas reglas o tengan esa llave para entenderlo, para volverlo a su forma original. Ahora, ¿cómo la tecnología nueva va quebrando esos candados? Eh, Pasa, por ejemplo, con las contraseñas, ¿no? Que es lo mismo. O sea, solamente que ahí la única persona que tiene ese diccionario, digamos, para transformar el mensaje de forma A a forma B, eres tú, ¿no? Bueno, el usuario, pues, ¿no? Es básicamente cómo funciona. Ni siquiera los propios propietarios de la plataforma, por ejemplo, digamos, Facebook. O sea, tú no puedes, aunque trabajes en Facebook, si la contraseña no está encriptada, puedes leerla, pero si está encriptada, ni siquiera tú, siendo el que almacena esa contraseña, deberías ser capaz de quebrarla. Por eso cuando tú intentas, cuando dices, perdí mi usuario, no te muestran la contraseña. O sea, no te dicen, sí, claro, aquí está tu contraseña, sino te obligan a cambiarla, primero por razones de seguridad, y segundo, porque en teoría no pueden ellos verla. O sea, no pueden desencriptarla, está prohibido. O sea, la llave está oculta solamente para el usuario que entra a la plataforma, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo esto va a cambiar conforme la tecnología va avanzando? Eh, Desde que digamos, se inventa esta encriptación. Antes de llegar allí, me gustaría hacerte una pregunta, porque he escuchado en varios lugares
que hay empresas, no sé si lo están haciendo legalmente o no, están comprando información de personas. ¿Qué podrían hacer con esa información? Primero, si será cierto o no. ¿Qué pueden hacer después antes de que nos empieces a explicar qué va a pasar con la computación cuántica? Tal vez cuando se pase de la tradicional, que es la que utilizamos el día de hoy, a la cuántica, o cuando se empiece a dar una migración de la misma. Bueno, ya hablando de computación cuántica, ya el paradigma de encriptación cambia. O sea, porque actualmente como funciona es que se utiliza un algoritmo básico que es matemático, que tiene que ver con factorización de números primos, que es el RCA, ¿no? Que es el uno base, ¿no? Y se basa en la premisa de que es casi imposible encontrar uh, factores primos comunes, números muy grandes, porque no hay la capacidad de cómputo para hacerlo, para quebrarlo. Eso es básicamente, y utilizan este tipo de llaves, ¿no? Pero básicamente, digámoslo así, la base de esa tecnología tiene que ver con factorizar números primos, o sea, encontrar dos números que multiplicados, digamos, sean, den este número primo, ¿no? Como encontrarlo, los dos números primos generadores de un número grandote. Eso es difícil y requiere O sea, cómputo digámoslo así, grande. la factorización sería el resultado y hoy en día las computadoras son muy lentas como para poder decir por qué se dio ese resultado. ¿Es así? Sí, es difícil o casi imposible encontrar esos factores comunes de números muy grandes, ¿no? Tienen que ser números grandes. Y en eso se basa, es el pilar de esa tecnología. ¿Qué pasa si se inventa una máquina donde eso no es un problema? Donde encontrar los factores de números casi infinitos o en magnitudes gigantescas, lo haga instantáneo. Le metes un golpe con un mazo a ese pilar, o sea, le metes básicamente el golpe mortal, esa tecnología ya no sirve, esa Podemos tecnología decir ya no algo sirve. entonces que con la cuántica se podría decodificar, descifrar con facilidad cosas encriptadas porque la factorización, que es el resultado de estos dos números primos que pueden ser larguísimos, que antes duraba, podría haber durado años en dar el resultado que se daba, pero duraba años, ahora podría reducirse a semanas inclusive, como he visto en algunos documentales, se puede reducir a cuestión de horas. Sí, o sea, Entonces, lo hasta encriptado, minutos. lo que estaba seguro, o hasta minutos, claro, según la complejidad del problema, quedaríamos al descubierto. ¿Es más o menos lo que nos estás diciendo? Exactamente, exactamente. Es básicamente, regresando al ejemplo del alemán, por ejemplo, ¿no? Que eran dos personas dos únicas personas en el mundo que hablaran alemán y que pues obviamente no podrías desencriptar el mensaje. No sé, que llegara alguien con Google Translator o algo así y dijeras, no, pues ya, o sea, ¿cómo? ¿No? Ya esta tecnología ya no sirve porque ya hay una máquina que es capaz de traducir al idioma que sea. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Claro, Pero eso no quiere decir que el mundo está perdido. Simplemente no, claro, claro. significa que esa tecnología se tiene que desechar. Se va a tener que desechar y se va a utilizar la misma computación cuántica para hacer un nuevo esquema de encriptación que seguramente va a tener que ver con la superposición y el entrelazamiento cuántico de este tipo de equipos, ¿no? Llamémoslo así para entenderlo. La computación lineal, lo voy a explicar de la siguiente manera y agradecería mucho que me des luz a ver si lo estoy explicando bien. La computación, y por eso dura tanto, la computación resuelve los problemas hoy en día de manera lineal. La cuántica, por eso le llaman la tradicional, porque ya estamos, de alguna manera se quiere ir pensando que va a haber
una transición. La cuántica lo que hace es verlo, yo lo entiendo así literal, no lineal, sino desde arriba, desde una manera cuántica, por lo que va a poder analizar los pros y los contras, ya no de una solución, sino de una serie de soluciones, y por eso es que precisamente no se requiere de tanto tiempo para poder decir la factorización es esto por esto, o sea, el resultado del problema es hacer esto y esto. Y probablemente también vamos a poder ver cuáles son, a razón de una operación, pienso yo, dime si estoy exagerando mucho la nota, una persona que tal vez tenga un coágulo en determinada parte del cuerpo, a través de un escáner podría verse en qué otros lugares podría darse un coágulo o una coagulación muy fácilmente o que hayan otros coágulos, entonces se va a poder saber qué se puede hacer y qué no para salvarle la vida a la persona. ¿Sí lo expliqué bien? Sí, sí, es correcto. O sea, digámoslo así, la computación tradicional, en la que se llama pues, computación digital, la computadora digital es una máquina de estado finito, ¿no? Que es la famosa máquina de Turing. Es decir, forzosamente vas analizando cada unidad de información secuencialmente, ¿no? La unidad de información, como muchos saben, en la computación digital es el bit, que es la unidad mínima de información. Es la unidad mínima, o sea, es la pieza que transmite información más pequeña que pueda haber en la cómputo tradicional. Es decir, esta unidad de información solo puede ser o 0 o 1, o encendido o apagado, o verdadero o falso. Si tú vas secuenciando una tras otra esas unidades de información, vas formando patrones o sea, entre encendidos y apagados o entre ceros y unos, y eso es lo que, en eso se basa nuestra computación hoy en día. Con el avance de la tecnología, lo que ha pasado es que cada vez es más rápido leer esas secuencias de números y es posible leer números más grandes o secuencias más grandes de ceros y unos, y tiene cierto paralelismo con los nuevos procesadores, ¿no? Pero es finito y tiene un tope, ¿no? Tiene un tope y por eso ves que en las últimas décadas se ha ido miniaturizando el tema de los chips, ¿no? Tratando de que tengan más capacidad de procesamiento y para eso requieren hacerlo más chiquito. Pero está topado, o sea, es algo finito, tiene ya que ver con temas de la física, ¿no? Es imposible, ¿no? Aparte de la cantidad de energía que consumen y así. En cambio, la computación cuántica no se basa en esta unidad de bit, sino en una cosa que se llama qubit o los quantum bits, que básicamente, utilizando las propiedades de la mecánica cuántica, Perdona, bueno, o bit cuántico, te o bit escuchamos. cuántico, exactamente, esa unidad de información puede tomar eh, tanto 0 como 1, como los dos a la vez. Es algo un poco complicado de entender, eh, pero digo, ya es un tema de física cuántica o mecánica cuántica, pero tomémoslo así, ¿no? Esa es la regla, ¿no? Y podemos decir de allí al infinito, porque ya no va a ser 0 o 1 o 0 1 a la vez, sino lo que se requiera. Sí, o sea, digamos que la clave ahí es que si tú tienes esas unidades de información, no necesariamente ya las tienes que secuenciar, sino que estás hablando de que la unidad mínima de información puede ser eh, encendido, apagado o los dos al mismo tiempo hasta que colapses la función de onda y entonces, como dices tú, sea lo que se requiera que se tenga que hacer. Eso digamos que básicamente o sin ir a detalles ya
técnicos, técnico digamos, claro. o de mecánica cuántica, que son Ujú. complejos, digamos que lo que permite es que puedas tener todos o los estados o muchos estados a la vez o combinaciones a la vez usando estos qubits, lo que te permite tener, no sé, todas las soluciones o millones de soluciones al mismo tiempo de un cálculo y no hacerlos uno por uno. Esa es, digamos, ese es el poder de la computación cuántica, Y el ahí poder hace que los tiempos paralelismo. se reduzcan muchísimo, El nos decías. el paralelismo real porque estás hablando de ya de a lo mejor trillones de operaciones al mismo tiempo que puede hacer, ¿no? Y básicamente, pues es más o menos cómo funciona incluso nuestro cerebro, ¿no? Con 100.000 millones de neuronas o 90.000 millones de neuronas y cada una potencialmente con 10.000 conexiones con otras neuronas. O sea, imagínate, ¿no? Si tú elevas ese número, haces las cuentas y estás hablando de un cómputo que se parece casi infinito, o sea, es muy, muy, muy grande. Bueno, pues imagínate tener eso en una caja, ¿no? O sea, tener esa posibilidad. Imagínate la inteligencia artificial que va a poder hacer con esto. O sea, yo creo que va a ser algo importante, aunque sí te comento que está aún lejos, lejos, Nos brincaríamos la barda, lejos. te escucho. Sí, o sea, es algo que suena muy bien, pero yo pienso que si bien se está avanzando hacia ahí, o sea, es una línea de investigación todavía muy joven y que tiene trabas más que nada, a diferencia de la computación tradicional, digamos, o digital, donde ya está muy avanzado, donde ya pasamos no sé, 2 siglos o más, no sé, de ir de las máquinas de relevadores, de bulbos, ¿no? Que ocupaban cuartos. Ya llegamos a los chips de silicio, a los transistores, ya recorrimos ese camino y hoy por hoy eso está probado y comprobado y está avanzando sobre algo ya firme, ¿no? Eh, en cambio, en la computación cuántica todavía están en esa parte, ¿no? En esas problemáticas que Una se parte tenían quizás hace años. embrionaria, tal vez. Sí, 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 totalmente, porque antes el problema era, ok, ¿cómo hago un circuito? ¿Cómo hago un circuito? Usaban focos, ¿no? Bulbos o no sé, o sea, y eran cosas grandotas y toscas y tuve las máquinas y en los museos de ciencia y así, son cosas que te dan risa, ¿no? Pero bueno, eso es porque ya avanzamos todo el camino, ¿no? Bueno, pues ahorita seguramente cuando esto sea común y corriente, las computadoras cuánticas que hay ahorita en los laboratorios van a dar risa, ¿no? Porque Seguro que sí. hay muchas limitantes, hay muchos obstáculos que presenta o que pone todavía en jaque a los físicos. O sea, cosas de la propia mecánica cuántica que aún no están resueltas y por lo tanto, pues todavía, si todavía no se ha resuelto la, la cuestión de fondo, ¿no? Lo que sustenta todo eso, pues obviamente está atorado, ¿no? Entre ellas, pues por ejemplo, los qubits, sí, está muy padre, que está muy, muy ciencia ficción y todo, pero al ser cosas muy, muy pequeñas, ¿no? Que son muy sensibles a cualquier perturbación del ambiente. Incluso la temperatura, el cambio de temperatura puede generar que colapse, que la información se distorsione, se corrompa, ¿no? Imagínate. Entonces, ¿qué pasa? Que pues no sirve. O sea, si algo de repente al transmitirse cambia por una perturbación y el mensaje se corrompe, se destruye, ya no te sirve, ¿no? Esa información se vuelve basura, entonces por eso no sirve. Por lo tanto, Exacto. las computadoras de laboratorio que escuchas que se están trabajando, trabajan casi al cero absoluto. Imagínate la refrigeración que se necesita para eso. Estás hablando de cosas que todavía se hacen con pinzas, ¿no? ¿No? Porque incluso los neutrinos que nos golpean del espacio exterior, que son pequeños, son tan pequeños que incluso hoy en día
investigaciones y experimentos que se han hecho para detectarlos, tenido que hacer bajo tierra y son tan pequeños y tan difíciles de detectar que se requieren equipos gigantescos para detectar unos cuantos, ¿no? Imagínate, hasta eso puede perturbar un qubit. Y Entonces, ahora con los cambios de temperatura que tenemos tan curiosos, imagínate tú cómo podría ser exacto. Entonces la está, respuesta que dé, ¿no? exacto. Entonces, obviamente ese es un problema, ¿no? Que se va a superar seguro. Lo más seguro es Claro. y lo más seguro es que no se supere inventando un nuevo sistema de refrigeración, sino encontrando un superconductor o alguna cosa donde eso ya no sea un problema o ve tú a saber. O sea, Sí, esas es son que las cosas que quedan por descubrir. volvemos a lo mismo, perdón, volvemos al inicio, ilimitado. Esto va a ser algo ilimitado, que en su momento Totalmente. probablemente van a poder tener las soluciones a todo esto que sea tan sensible al clima, ¿no? Exacto. Te preguntaba, ¿hay empresas que están comprando o que están guardando esta información? ¿Esa noticia que me llegó es cierta? La verdad, desconozco la noticia, pero sí es probable. O sea, ahorita la información es oro, o sea, es el nuevo petróleo, el nuevo oro. Eh, ¿Por qué? Porque están sirviendo para alimentar a estos monstruos de algoritmos, ¿no? Que requieren mucha información, mucha data. Entonces, todo lo que sea datos ahorita es valioso porque sirve para entrenar a los modelos de inteligencia artificial, así que no lo dudo, pero ni tantito. Nada raro que así sea así. A mí también me pareció casi que normal, porque Sí, sí. caramba, Y ahora, mientras exacto. la transición probablemente nos va a dejar en un impasse como nos dejó 1999 para el 2000, que en realidad, Ujú. gracias a Dios, no sucedió todo lo que nos decían. Te escucho. Exacto. Y bueno, y regresando, y ahorita aprovechando que comentas esto el famoso error del 2000, yo creo que también va a ser un poquito eso, o sea, eh, sí es verdad que el día que se tenga algo así como una máquina cuántica que quiebre contraseñas, pues sí, sí, o sea, obviamente hay un peligro, pero si te das cuenta, no sucedió lo del error del 2000 porque pues también se tomaron las medidas, ¿no? Yo creo que va a ser lo mismo, regresando a tu pregunta de la seguridad, pues sí, en efecto, se va a tener algo que va a romper este esquema que se usa de los números primos, pero yo creo que antes de que eso suceda, la misma computación cuántica va a presentar un nuevo y mucho más seguro sistema de criptografía o de encriptación, donde ya va a ser, ahora sí que hasta para una computadora cuántica imposible de romper. Y seguramente pues utilizarán el entrelazamiento cuántico o la superposición este, eh, para poder encriptar un mensaje, ¿no? Donde sea pues imposible de romper. Es lo más seguro, ¿no? Y pues se cambiará ese sistema y ese es el que se considerará el estándar en su momento, seguramente, ¿no? Digo, falta mucho y estamos yendo muy a futuro, pero yo creo que pues es lo natural que va a suceder, ¿no? Podríamos decir inclusive que es lo por ser o lo por suceder eventualmente en Exacto. algún momento. Quisiera preguntarte también, ¿hay posibilidades de que en un futuro tal vez no tan cercano o tal vez sí, se empiece a trabajar con una hibridación entre la computación clásica y la computación cuántica, o crees que se vaya a dejar una y se muestra la otra como lo nuevo? ¿Cómo ves tú esa transición? ¿La habrá o cómo será? Yo pienso que sí, es muy posible, ¿no? Que, aunque obviamente pues son cosas que si las piensas pues, son incompatibles de alguna manera, pues, serán muy diferentes. Pero yo creo que sí va a haber algún punto intermedio donde, porque por ejemplo ahorita, o sea, hoy por hoy, este tipo de experimentos o de computadoras cuánticas resuelven una o dos cosas, ¿no? O sea, de lo que estamos lejos muy lejos todavía, es de que tengamos una computadora cuántica de propósito general como la computadora tradicional, ¿no? O sea, la computadora tradicional básicamente es un equipo,
un invento que no es como la calculadora, ¿no? O sea, es de propósito general porque tú le das instrucciones y puedes computar diferentes cosas, ¿sí? eh, para resolver problemas generales. La computación cuántica es probable que pase primero por una etapa de calculadora, digamos, cuántica, o sea, donde primero se va a enfocar en resolver problemas, ciertos problemas muy complejos, sí, pero solo esos, ¿no? Y va a estar lejos de que le puedas dar instrucciones y así, o sea, pero va a haber, eso va a ir avanzando como avanzó la tradicional y es probable que en ese punto intermedio se crucen y se usen la digital para seguir explotando esta computación de puesto general con la adición del superpoder de a lo mejor alguna computación o chip o lo que sea cuántico, no lo sé, para ciertas cosas que no puede hacer el cómputo finito de la tradicional y puede ser, ¿no? Hasta que se llegue a un punto donde ya se reemplace, no lo sé. Digo, eso es algo O quizás difícil inclusive de saber. ahora de medir, me imagino, claro, me imagino que ahora también, o en su momento, desde que está empezando la cuántica y todo esto, pues las instrucciones quizás no sean fáciles o sencillas de dar, lo cual también tendría que tener un brinco cuántico para que nosotros pudiéramos darle una instrucción a algo de esto y que pueda darnos Quién un sabe, resultado, sí, digámoslo sí. así, ¿no? Mi vaticinio o mi inferencia en todo esto es que es muy probable que incluso la computación digital, o sea, la computación tradicional, digamos, está cambiando también drásticamente. Para el punto cuando se llegue a algo utilizable de la computación cuántica, la computación como tú y yo la conocemos hoy por hoy no va a existir. Eso pienso yo. O sea, es decir, cada vez se avanza hacia a un punto donde las instrucciones que se le da a la máquina son más como naturales, ¿no? Como el lenguaje natural, o sea, con la inteligencia artificial me refiero. Yo creo que se va a llegar a un punto muy lejos en donde a lo mejor cuando llegue ese momento, pues esas computadoras prácticamente utilizando las mismas bases de la inteligencia artificial que se desarrollaron durante estas décadas, pues ahora a lo mejor va a ser ese tipo de interfase, o sea, ya no va a ser como la que conocemos, sino más natural, o sea, toma en cuenta que si una computadora hoy por hoy, una supercomputadora hoy por hoy es capaz de entender lenguaje con estos modelos y todo, ¿qué no podrá hacer algo con las capacidades de cómputo casi instantáneas de algo así, ¿no? O sea, esto lo va a llevar del piso al cielo, o sea, de una manera exponencial, imagínate, o sea, ya estás hablando de algo que es parecido al cerebro humano en su capacidad de cómputo paralelo, que esa es la gran traba o el gran tope que tiene la computación, la inteligencia artificial hoy por hoy, ¿no? Que se requieren cada vez chips más grandes, más complejos, que consumen mucha energía, que ocupan cuartos enteros, que cuestan millones de dólares. Imagínate que eso se quite de en medio y tengas algo que procese paralelo, o sea, prácticamente vas a poder crear esos seres artificiales de ciencia ficción, eh, incluso ya hablando de inteligencia artificial general, es muy posible, o sea, es mucho más posible, es mucho más probable. Entonces yo creo que, que a lo mejor incluso va a ser más fácil interactuar con esos equipos, que con esas máquinas, que con las Va a ser actuales. quizás más difícil llegarles para poder ponerlas a funcionar y A tal, lo mejor va a porque ser más falta. difícil comprarlas, yo creo. Yo creo lo mismo, Porque va a creo ser lo como mismo. comprar, de veras, un robot. A lo mejor van a ser tipo robots, o sea, no lo sé, ¿no? Porque estás hablando de algo que ya va a tener tanto poder de cómputo que va a ser capaz de quitar esa barrera intermedia que existe entre la máquina, hoy por hoy, entre la máquina digital y el humano, ¿no? Es una barrera de comunicación. O sea, tú para poder comunicarte con la máquina de hoy requieres conocimientos técnicos porque la máquina no nos puede entender a nosotros y nuestra complejidad.
del lenguaje, pero todo eso se está rompiendo, lo ves con la inteligencia artificial semana tras semana. ¿Qué Cuando eso sabe se uno? supere, ¿quién sabe uno Quiz- qué va a seguir? Quizás no dentro de mucho vamos a tener el hombre bicentenario trabajando con nosotros en Puede ser. casa y quién sabe cuántas otras cosas más. Pero bueno, Sí, sí, es sí. interesante y creo con lo que estamos hablando, y por eso me pareció muy interesante tocar este tema el día de hoy, es que tenemos que ver todo esto de una manera positiva, porque las películas nos han venido hablando de la parte negativa y de cómo la máquina va a tornarse en contra del humano y todo esto. Y bueno, creo que van a haber muchísimas más cosas positivas que lo negativo que pudiese llegar a suceder. Esperemos que así sea siempre. Si ponemos en un match, en una contienda, vamos a decirlo así, al humano con la máquina, hablando de esto, ¿cómo ves tú que pueda ser el resultado? ¿Como el ingenio humano contra el ingenio de una máquina puede ser quizás? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, como dices, yo creo que hay mucho misticismo hoy en día en los medios, en las redes, ¿no? Mucha De, película. sí, y es normal, ¿no? O sea, siempre ha sucedido a lo largo de la historia, ¿no? Con las invenciones nuevas y con descubrimientos nuevos. Eh, pero yo creo que al menos hoy por hoy y por mucho tiempo, hasta que no llegue a ese punto, como dices, de la computación cuántica y algo que está muy lejos o que está a un punto muy separado, digamos, de esto que estamos viviendo, sigue siendo la creatividad humana algo único, precisamente porque en nuestra cabeza tenemos una especie de computadora cuántica, ¿no? Y si bien, así como una computadora digital, ¿no? Es mejor que tú haciendo cálculos aritméticos con Excel, no quiere decir que te supera, simplemente tiene más capacidad de hacer cuentas o hacer cálculos, pero sigue siendo muy superior tú que tu Excel. O sea, es una máquina. Bueno, yo lo pongo así, siempre lo digo así. La prueba de la capacidad creativa humana, de la capacidad del cerebro humano, es la propia inteligencia artificial. El haber llegado a este punto es una prueba de lo poderoso que es el cerebro humano y su creatividad, porque La nosotros lo nuestra es la creamos. inteligencia artificial, no artificial, sino más bien natural, que ha servido de ejemplo, nos dices, para poder crear eso. Bueno, y cuántas otras cosas más, ¿no, Jorge? Exacto. Entonces, todavía yo creo que, si bien va a ser por mucho tiempo, yo creo que va a ser y va a evolucionar o va a progresar hacia algo que, así como el abaco, la calculadora o el Excel, como te comento, esto nos va a dar otras funcionalidades donde va a ser mejor. Sí, va a ser mejor eh, en el tema práctico, en el tema aplicativo, Del, eh, del día a día, quizás. modelador o creativo en el sentido físico, no en el sentido del mundo de las ideas. O sea, es decir, si yo soy un artista, es verdad que mi Journey o cualquiera de estas IAs ahorita puede ser mejor que yo con el pincel, definitivo. O sea, y me van a superar, aunque yo sea muy bueno, seguramente que sí, ¿no? Pero Pero aún, soy yo quien les da las instrucciones. pero soy yo que hace la instrucción exactamente. ¿Y por qué soy capaz? O sea, ya estamos hablando de creatividad genuina. O sea, si los comparamos en cuanto al tema mecánico, físico, pues es como que compares técnicas de dibujo con una persona a ver quién dibuja mejor que otra. Pero una cosa es la técnica y otra cosa es la transmisión de las ideas. eh, la creatividad en sí, yo creo que es una forma muy humana que nos da la propia inteligencia humana de encapsular mensajes, de codificar, regresando al punto de la encriptación, la escritura, la pintura, la música, el lenguaje, todos ellos son formas de encapsular y transmitir información. Y eso es lo que desencadenó y lo que
hizo que explotara nuestra civilización. Cuando en los antiguos, no sé, sumerios o hace 3,000, 5,000 años, descubrieron que podían grabar mensajes en piedra eh, para que perduraran y a través del tiempo y los sobrevivieran a ellos mismos. Ese momento fue el momento, creo, donde se abrió esa caja de Pandora. Es donde empezó todo, porque si te das cuenta es una forma de transmitir comunicación, mensajes, Conocimiento, claro, conocimiento, claro. y eso solamente es humano, no existe otro ser sobre la tierra que sea capaz de hacer eso. Yo digo que somos la computadora más sofisticada y mejor funcionante que pueda llegar a haber. Podremos tener tal vez alguna actualización que nos vayan a poner con chips, alguna facilidad que podamos llegar a Exacto. tener, pues no, Y eso somos yo no propensos me a cierro. errores, por Claro, supuesto, porque es y una aprender de ellos, computadora. imagínate. Claro, eso es parte de nuestro éxito como especie, ¿no? Que es lo que nos catapultó a ser los reyes del planeta, digámoslo así. Eh, Mientras todos los demás animales, los demás cerebros de las otras especies se adaptaban al entorno, el ser humano, por cuestiones evolutivas, eh, llegó, pasó esa línea y entonces ahora empezó a descubrir formas de moldear el entorno a ellos, ¿no? Todo eso se debe pues, a una cuestión evolutiva. Entonces sí, somos unas máquinas y somos propensos a errores porque somos máquinas, si lo quieres poner así, moldeados por la evolución. A diferencia de las máquinas que nosotros estamos construyendo, moldeadas por nosotros mismos para satisfacer nuestras necesidades, nosotros satisfacemos a la carrera evolutiva, a las necesidades y los caprichos evolutivos, que son reprodúcete, no te mueras. Es todo. Exacto, Y exacto. Que en su época, Jorge, eso era mucho decir, sí, claro, o sea, y si tú lo ni ves se diga. hacia atrás, en el contexto igual histórico, bueno, mucha gente no lo sabe o no lo toma en cuenta, pero oye, en la Edad Media, tú y yo deberíamos estar bajo tierra, o sea, la gente, la media de vida era, ¿qué? Te 40 refieres a los años. mayor de 25, a los mayores de 25, por supuesto. Pero bueno, o podemos ver inclusive las baterías que tenían los egipcios, que, caramba, para su época tenemos que Ah, reconocer que sí, 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 volaron en lo suyo, exactamente, sinceramente. ¿no? Y entonces, digamos que sí, somos unas super máquinas, si lo quieres ver así. Em, y por eso digo que gran prueba de ello es que estamos haciendo la herramienta de las herramientas, o sea, la herramienta que hace herramientas, o sea, llegamos a un punto ya, ¿no? Desde el punto donde aquel, Y quien dirige la otra herramienta que está creando también. Ojo con eso. sí, desde el punto donde éramos casi como changos ahí con un palito pescando hormigas para, ¿no? Como se ve en los documentales. Imagínate, de esa herramienta a la herramienta que hace herramientas, Que pero viva han el neocórtex, pasado, que viva el neocórtex y que permanecerá con exactamente, nosotros por mucho tiempo más. exactamente, pero han pasado 5,000 años, no lo sé, más, 10,000, no sé, o sea, entonces somos algo moldeado por la evolución, ¿no? Definitivamente. Y todo esto también tiene mucho que ver, y regresando a tu punto de compararnos y comparar la creatividad y por qué sigue siendo más poderosa, es ese, o sea, esa capacidad que tenemos en el arte y en el lenguaje de encapsular mensajes, encriptarlos y transmitirlos y que perduren y que hay un aprendizaje, es algo que pues no, yo creo que sí vamos a seguir siendo pues, los que marquen esa pauta. O sea, va a ser muy diferente de dos personas que tomen, por ejemplo, mi journey, pues va a ser muy diferente, puede ser el resultado muy diferente de una a otra,
dependiendo de qué idea quiera transmitir cada quien. Entonces, en esa parte, pues la computadora, la máquina la computadora solo va a ejecutar las instrucciones, solo va a generar las imágenes, pero lo que quieres decir, el sentimiento que quieres evocar, transmitir a quien ve tu obra, va a seguir siendo humano, va a seguir siendo humano. Entonces, yo creo que no, El que sigue siendo. entrenador y la bestia. Bueno, bestia al Exacto, fin, pero entrenador también al fin. Jorge, gracias por haber exactamente, estado acá con nosotros para traernos luz en este tema, porque es preocupante realmente y pues hay motivos, creo, por los cuales preocuparse, pero hay motivos también para los cuales tener esperanza de que esto va para mejor, de que nos va a ayudar en la medicina, nos va a ayudar en muchísimas otras áreas también y que, quiera Dios, la bestia pues siga siendo bestia y nosotros quien está dirigiendo a la bestia, vamos a decirlo de alguna manera. Y exacto. ya me sonó algo medio apocalíptico, pero no era la idea, no quería que sonara el tema por allí. Y esperemos que, aunque sucedan cosas muy fuertes, Jorge, a nivel climático y a muchos otros niveles, espiritual, mental, con todo lo que está sucediendo allá arriba también, ya estamos a 2 años de lo que nos decían los ancestros de la parte de México, precisamente, que viene un cambio muy fuerte, que todo esto en vez de ser negativo, realmente podamos irnos asimilando e ir adaptándonos a los cambios para que podamos decir, caramba, aquí estamos y vamos a seguir estando a pesar de lo que parezca y a pesar de los cambios por este poder de adaptación que estamos teniendo y que tenemos los humanos, que por eso estamos aquí el día de hoy, ligeramente mayores de 25, como decía mi amigo Jorge, y vamos a seguir estando por mucho tiempo más, pero cada vez, ¿qué te parece si lo hacemos de mejor manera? Palabras finales, Jorge, para hacer el cierre del programa. Pues sí, yo creo que es tal cual como dices, es más como, yo lo veo como algo bueno, o sea, ¿sabes para dónde va, creo yo? O sea, donde más o sea, hablando de ciencia ficción y así, hacia los cyborg, o sea, al transhumanismo. Yo creo que el transhumanismo es lo que puede, porque fíjate, si tú haces, no sé, un robot o como le quieras llamar, una inteligencia artificial, sigue siendo artificial, no se reproduce, es un artefacto, de ahí viene el nombre, ¿no? O sea, entonces no va a prosperar o no va a proliferar ni va a trascender la raza humana. Pero ¿qué pasa si eso se va más hacia el tema de, como decíamos, la implantación de chips o ese tipo de ¿Qué te parece extensiones? si lo dejamos aquí para hablar y empezar el siguiente programa con el transhumanismo y Me todos parece, estos temas que tienes acá y que vamos a poder traer luz al respecto, porque definitivamente, se diga lo que se diga, suceda lo que suceda, lo que estamos tratando es de formar entre todos criterio propio, pero también hablar de lo positivo de lo que está sucediendo y de lo positivo que va a ser en un futuro cercano todo esto novedoso que se está desarrollando desde ya. Porque, exacto, como se lo dije a nuestra querida amiga Rubí en su momento, es que esto ya fue, esto ya empezó. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? No deje pasar el tren, esté en la estación, en el andén y súbase para que el tren vaya con todos nosotros adentro. No crean, a mí me han sacado unas buenas cosas de la época de piedra, pero aquí estamos aprendiendo y dispuestos todavía a aprender más. Bueno, esto fue una edición más de Tecnoverso, donde hablamos y dialogamos acerca de los paradigmas de la tecnología. Quiero darles las gracias por suscribirse, dar like y activar la campanita. Gracias también por sus donaciones que nos ayudan a hacer más programas como este vía PayPal o Venmo si están en los Estados Unidos. Gracias, Jorge, por estar aquí conmigo y acompañándonos a gracias. pasar esta lumbrera a otras personas más. Soy Ariel Svi quien les dice gracias. Hasta la próxima.